ahora con las palabras que les voy a dirigir. Seguramente el título pues es una de las cosas de las que veo que quizá mejor reflejan cuál fue nuestro abordaje del tema de los bifosfonatos. Y comenzamos con ello. Esta imagen para recordarme a mí que la forma en que uno llega a determinados sitios, cómo llega, de alguna manera condiciona. Es como cuando uno conoce a alguien y le cae bien o mal. Dice, ojo, pues quizá de esos primeros momentos, como llegan los medicamentos a nosotros, pues muchas veces vamos guardando también una imagen de ellos en función de esta puerta de entrada. Sin duda, los primeros pasos, y esto lo voy a pasar muy rápido, pues tienen que ver, asociamos. No son los primeros pasos, luego ya veremos, pero sí los más reconocibles, y es la asociación de estos fármacos con la osteonecrosis de los maxilares. Y todos recuerdan que allá por el año 2003 comienzan las primeras publicaciones que asocian o relacionan el efecto de estos medicamentos con un problema oral bastante relevante, no muy frecuente, pero cuando aparece muy relevante. Nuestro pequeño homenaje al profesor Bagán con su publicación de casos en el año 2005. Con esta tarjeta de presentación seguramente nos estaba condicionando dos aspectos muy relevantes. Uno, el perfil del paciente, y otro, el perfil del profesional que tenía que atender al paciente con esta tarjeta de visita. Y entonces, hace años reconocíamos pues, cuál va a ser el perfil del paciente. Un adulto, generalmente en tratamiento con un bifosfonato potente intravenoso, y generalmente, estoy simplificando, disculparme los que tenéis más experiencia que yo en osteonecrosis de los maxilares, pero serían pacientes con cáncer o metástasis de cáncer de mama, de próstata, generalmente en procedimientos muy frecuentemente que afectaban a la mandíbula. Y de parte del profesional también esto nos concernía, de tal forma que ante esta problemática había unos que estaban claramente implicados. Ahí lo he puesto, solos ante el peligro serían los Gary Cooper, y seguramente formaban parte de ellos los cirujanos, fundamentalmente los cirujanos orales, y todos los que trataban a este tipo de adultos. Y había otros que mirábamos de soslayo ese problema, pues estábamos ajeno. Esto no iba con nosotros, y posiblemente nos incluyéramos allí todos los que se dedican a la actividad en niños, odontopediatría, incluso ortodoncia, pues nos consideramos que el problema era de los Gary Cooper que había en nuestra profesión. En ese año, y aquí no están incluidos, son todos los que están, pero no están todos los que son, faltan muchos profesores, pero en el año 2004 trabajábamos con pacientes especiales, muy especiales. Era un colectivo de niños, generalmente de corta estatura, algunos de ellos con problemas a la deambulación, solían tener fracturas con frecuencia y solían tener también problemas de deformidades que les obligaban a llevar una especie de corsés. Fruto de esas fracturas era muy frecuente observar en ellos que presentaban múltiples secuelas de cicatrices de haber sido intervenidos, y llevaban unas ortesis para tratar de proteger, porque literalmente se rompían. De vez en cuando teníamos acceso a información sistémica de ellos, y entonces veíamos pues, unos aplastamientos de cuerpos vertebrales, deformidades. Cuando nos miraban nos llamaba la atención que tenían algunos de ellos, no todos, pues una coloración un poco más oscura de sus escleróticas, no todos. Obviamente no venían a que les viéramos el aspecto sistémico, sino porque tenían algún trastorno oral que era el motivo de que acudieran a nuestras consultas. En su historia médica, y hablamos de los años 2004-2005, cuando revisábamos, caray, que los que nos íbamos a sentir ajenos a lo que estaba ocurriendo, resulta que recibían un bifosfonato también intravenoso que producía problemas en adultos, como acabamos de mencionar. Y eso en niños, pues comenzamos a interesarnos por el tema de los bifosfonatos en estos pacientes. Hasta 1987 había una enorme cantidad de protocolos para atención de estos pacientes, y cuando hay muchos protocolos para la atención de una enfermedad es que no se está tratando bien. Eso es lo que ocurría. Fue la primera vez que se administró ese pamidronato oral. Nada más, que se ha ido consolidando esa terapéutica, y hoy día es una de las terapéuticas, junto con otra que veremos quirúrgica, la base del tratamiento de estos pacientes, y veremos que además en otros niños también pueden recibir este tratamiento. Gracias a ello, pues van consiguiendo que los cuerpos vertebrales cojan un poco más de fuerza,
Este es el otro aspecto quirúrgico. Luego verán la imagen de la doctora Ana Bueno, que es una de las mejores cirujanos europeas en el tratamiento traumatológico de estos niños. Este es un clavo de Fassier Duval, que lo ven incluido por una fractura y la están viendo del fémur. Teníamos entonces que empezar a reconocer que hasta ahora habíamos sido ajenos, pero ahora nos tocaba de lleno ver qué pasa con estos fármacos, apasionantes desde el punto de vista de la esfera oral. Si todos han leído seguro, pues por curiosidad, por lo menos de la osteonecrosis, pues son derivados del pirofosfato. Se trata de unos fármacos que buscarían evitar la hidrólisis fácil que tiene este compuesto. Para ello se sustituye el oxígeno por un carbono, quedan entonces dos valencias unidas a dos grupos fosfonato y ya tenemos aquí la molécula. Importantísimo que tengan capacidad de fijación mineral. Entonces se sustituye normalmente ese radical por un hidroxilo para que literalmente se una una unión que llaman tridentada los expertos a la materia mineral. Y en función de cómo se comporte ese cambio entre R2 en este otro radical, pues distinguimos estos dos tipos de bifosfonatos y ya les subrayo que los que se utilizan son los más potentes, los que llamamos nitrogenados. Y además todos van a tener un mecanismo de acción muy similar. Estos que son los que nos suenan, hemos dicho ácido zoledrónico, el pamidronato, etcétera, etcétera, y algunos que reconocerán más, pues los que traten a personas mayores con osteoporosis, fundamentalmente el alendronato e ibandronato. Literalmente es un fármaco que es como un imán. Cuando va en el torrente circulatorio se siente enormemente atraído por la estructura mineral que hay en nuestro cuerpo. Allá donde haya estructura mineral va directamente a depositarse. La hidroxiapatita es la verdadera diana terapéutica de estos fármacos. Este sería un cristal de hidroxiapatita y lo primero se utilizan para inhibir la resorción ósea. No voy a ser tampoco demasiado prolijo en los detalles, pero comenzaría todo por la unión de estos fármacos a ese mineral óseo. Su potencia está claramente marcada por esa capacidad de unión. Este sería un bifosfonato simple y ahí veis la unión tridentada. Se tiene literalmente que unir a esa estructura mineral lo más fuertemente posible. Ha sido muy estudiado en cristalografía, etcétera, etcétera, toda esa unión, porque ahora estamos hablando del ácido zoledrónico como uno de los más potentes. Seguramente dentro de 1 o 2 años, ya no lo que acaben de oír ahora, ya habrá cambiado otro compuesto mucho más potente. Esta es la estructura de la unión dentro de la hidroxiapatita. Se han hecho unos estudios muy interesantes. Esto es donde uno, yo digo, se apasiona viendo pues, los ángulos de unión de las diferentes moléculas, las distancias, etcétera, etcétera, buscando cuál es la característica ideal de esa unión. Y ahí estarían un poco vistos. Cuando llegan al hueso, que es lo que intento imitar aquí, tenemos ya un entramado, en este caso de hueso con cristales de hidroxiapatita, a los cuales se ha unido el bifosfonato. Vemos la segunda diana, aunque hablamos muy frecuentemente de una diana celular, que sería el osteoclasto. El osteoclasto es la diana celular porque es la célula que reabsorbe este hueso en el que está incorporado el bifosfonato. Entonces, fruto de que aquí se produce un pH muy ácido, se va a liberar el bifosfonato de aquí y va a ser captado por el osteoclasto. Esto ha sido muy bien estudiado y es muy curioso todo el sistema, de tal forma que primero se produciría la liberación del bifosfonato de ese medio mineral, segundo tiene que incorporarse y se sabe que esa incorporación se produce en vacuolas de endocitosis. Hay muchos tipos de endocitosis, hay unas a través de receptores moleculares, en este caso es lo que los expertos conocen como fase fluida, y se localiza en una serie de vacuolas endocíticas. La acción del bifosfonato no se produce dentro de la vacuola, tiene que salir fuera al exterior, al citosol o al citoplasma, y se produce porque se acidifica también esa vacuola. Entonces, justo en esta imagen, imaginémonos que estamos dentro de un osteoclasto, se ha liberado ya el bifosfonato dentro de esa célula y ahora tiene que actuar sobre otra tercera diana, que sería la molécula. ¿Sobre qué molécula actúa el bifosfonato? Pues actúa sobre una molécula que llaman farnesil pirofosfato sintasa. Y todos, seguro, cuando hemos estudiado parte de esta osteonecrosis, pues esta enzima se localiza dentro de la
llamada vía del mevallonato, donde a partir del acetilcoenzima llegamos al colesterol, a este nivel. Ahí habría una inhibición de esa enzima y no se producen estos compuestos. Aquellos que tomamos alguna estatina, ¿por qué no tenemos problemas como tenemos con estos materiales? Porque las estatinas van al hígado, en el hígado no hay osteoclastos y en consecuencia no podemos tener el problema derivado de que se interrumpa la formación de estos dos compuestos. Interesantísimo de nuevo la unión de la farnesilpirofosfato sintasa al bifosfonato. Esta es un área rica en aspartato, hay una serie de residuos, porque de eso depende también la potencia. Entonces se está investigando también cuál es la mejor característica de unión para el desarrollo de nuevos fármacos. Pasamos, tenemos interrumpida esa vía, entonces no se producen unos compuestos, que se llaman isoprenoides, que deben unirse a una serie de pequeñas GTPasas, proteínas dentro de la célula del osteoclasto, que son los que van a favorecer la acción de ese osteoclasto cuando vaya a poner en marcha su labor de resorción ósea. Entonces, al final se produce una inhibición de esta regulación a través de esas pequeñas proteínas que lo que van a actuar es impidiendo estas funciones celulares de esta célula del osteoclasto. Desarrolla ese borde, que recuerden que es como un borde que decimos en cepillo, que va a producir la reabsorción. Pues al estar inhibido esta formación de cepillo, el osteoclasto no trabaja reabsorbiendo hueso. Además de eso, ahí las ven, estas pequeñas GTPasas que tienen una acción mucho más importante. Actúan en la proliferación del odontoclasto, la diferenciación y en la supervivencia. En niños, ¿cuándo se utilizan los bifosfonatos? Pues he tomado este trabajo en el cual lo sintetiza muy fácilmente. Fundamentalmente en un gran grupo de alteraciones óseas, osteopatías, pongo a la cabeza, sin duda es la más frecuente, la osteogénesis imperfecta, pero hay otras más. Y cuadros en los cuales, ojo, atención a la inmovilización de niños con parálisis cerebral, que a veces determina que haya también osteoporosis y en consecuencia se administren para tratar de inhibir la resorción ósea. Cuadros más, en fin, casi más particulares son los que aparecen después. Sin duda, el colectivo más habitual que los reciben son los niños con osteogénesis imperfecta. Y eso nos ha permitido, lo traigo aquí de recuerdo, hace poco en Lisboa hubo un congreso internacional, Francis Glorier, que es uno de los expertos mundiales en el tema, algunas de las alumnas las estoy viendo en la primera fila, Ana Bueno, la cirujano que os comentaba, esta Malgren es una buenísima, es quizá de las más expertas en temas dentales en estos pacientes y todos conocéis al profesor Vera, profesor Martínez y profesor Bagán y Mercedes Ríos, que presentó un trabajo muy interesante de alteración de la unión craneocervical en estos niños. Y esta foto la hemos tomado esta misma tarde. Así que doctor Garcilaso también se ve por allá, la doctora también Gutiérrez, en fin, ahí estamos todos. Ese era el motivo de que os quisiera sentar esta tarde en el asiento. Esta imagen la he tomado de cuando uno tiene la suerte de hablar en colectivos diferentes al dental. Imaginaos a los pediatras cómo les contamos que el medicamento que ellos dan lo vemos como un problema. Pero creo que eso es como habitualmente contemplamos los bifosfonatos. El bifosfonato, cuando lo da un médico, un endocrinólogo para una osteoporosis o para cualquier otro tratamiento, está produciendo un beneficio al paciente. Cuando los vemos los dentistas nos asustamos de estos fármacos. Entonces ahora, incluso entre todos los que aquí estamos, podríamos hacer el puzzle a partir de esas tres piezas tan sencillas que hemos comentado. Tenemos un fármaco, tenemos una estructura mineral a la cual se une y tenemos una célula. Vamos a pensar ahora en qué cosas dentro de nuestra boca se producen este engranaje de estos tres elementos y veamos los problemas. Pongámonos a pensar dónde pueden ocurrir y luego preguntémonos si realmente están ocurriendo. Esto es como la tabla periódica, uno va viendo a veces justo el hueco que queda y luego descubre más adelante que efectivamente ahí faltaba un elemento de esa tabla periódica. Pues eso fue un poco lo que hicimos hace años. Los dientes se forman de material. ¿Estará afectado el desarrollo dental? Eso solo ocurre en los niños, los adultos ya tienen los dientes formados. ¿Puede haber alteraciones del desarrollo debido a la unión de estos fármacos en el diente? ¿Pueden los dientes, que ya de por sí son quebradizos, ser más quebradizos por el hecho de que se incorpore más hidroxiapatita que el hueso tiene el diente?
Hay procesos fisiológicos que requieren también de la resorción ósea. ¿Qué pasa con la erupción? ¿Qué pasa con aquellos casos en los cuales la interfase diente, en los osteoclastos que deben estar protegiendo que esa interfase diente-hueso no se mineralice, que son los osteoclastos, están alterados? ¿Habrá más anquilosis? ¿Qué pasa cuando tenemos que mover un diente, desplazarlo, reabsorber hueso en un lado y, sin embargo, los osteoclastos que deben hacer esa tarea no la pueden hacer correctamente? ¿Crecen estos niños que tienen que estar remodelándose para llegar a más adultos? ¿Qué ocurre con su desarrollo craneofacial? También lo habréis visto en algún momento, aunque ahora creo que de lo que he comentado, las reabsorciones radiculares. Se ha utilizado a veces en traumatología y se deposita el bifosfonato dentro de la raíz. No hace nada porque no se ha incorporado la estructura mineral y entonces no lo reabsorbe el diente, entonces ahí no tienen efecto. Sí tienen efecto cuando se administran y cuando hay un movimiento, y si hay una reabsorción asociada a ese movimiento disminuirán la reabsorción. Pues vamos a ver, la primera incógnita que debíamos descartar es el susto que teníamos por si los pacientes que atendíamos desarrollaban osteonecrosis de los maxilares. Fijaos, a partir del 2007 empezaron a ver las primeras publicaciones. Nunca van a ocupar tanta literatura como en adultos, pero afortunadamente la mayoría de ellos recibían pamidronato, muy poco, no, neridronato. Ningún caso publicado hasta la fecha. Hablo de 2014-2015. De tal forma que podemos afirmar que la osteonecrosis de los maxilares, pero fijaos, subrayo, hasta la fecha no es una complicación pediátrica. ¿Qué ocurre? Yo me llamo ya la atención porque ahora estamos viendo esto, lo decíamos con el pamidronato. ¿Qué ocurre con el ácido zoledrónico? Pues ahora veréis algunas imágenes que empiezan a preocuparnos, porque estamos viendo zoledrónico y otro fármaco que habréis oído hoy también, es un anticuerpo monoclonal, el denosumab, asociado también a osteonecrosis de maxilares en adultos, y lo reciben los niños con osteogénesis tipo 6. Veréis ahora una imagen de una radiografía y entonces quizá aclare más lo que intento decir con palabras. Entonces estamos viendo cada vez más cambios escleróticos asociados a esta potencia y no sabemos lo que va a ocurrir. Ya es histórico esto. Fueron nuestras primeras serie de casos en la que básicamente lo que venimos a decir, pues pudiera haber sido nuestra primera serie de casos por publicar. En fin, espero que pronto nos pongamos a ello. De todos los exodoncias, ninguna había habido ningún problema. Y fijaos, es verdad que no es lo mismo que las exodoncias en adultos, pero vais a ver algunos casos donde hay focos de infección que podían haber dado algún problema. La mayoría de ellos, ahora lo vais a ver también, obedecen a veces a la extracción que etiquetamos como control eruptivo la extracción de esos dientes en los que tenemos la presencia del permanente y aparece el permanente y permanece el predecesor primario. Es muy habitual encontrarlo. Por ejemplo, ahí. En este caso es una infección, ahí hay un absceso. Aquí estáis viendo la fístula, etcétera, el área de la furca afectada, pues este es un niño, ningún problema con ello. Ahí veis otro caso, muy frecuentemente estas situaciones que después las asociaremos seguramente a algo también debido al efecto del fármaco. Es muy habitual y además veo muchas caras de profesionales que tratáis niños, pero veis que a veces los biseles son más largos, se suele reabsorber más la superficie lingual. Yo esto ya lo empiezo a achacar a otro efecto que estamos viendo, que lo he comentado ya. Pues no se reabsorben igual estos dientes y eso estoy convencido que ocurre. Lo que pasa es que no puedo estar convencido, sino que tengo que sentarme, sistematizar la recogida de datos y entonces hablar de manera científica si se produce así o no. Ahí veis otro caso con otro absceso, etcétera, etcétera. Muy habitual, y veis este tipo de reabsorción no es tan habitual. Vemos unos dientes como si estuvieran más compactos todavía y no se han reabsorbido bien, pues son los que nos obligan a extracciones. En algún caso pues hay que hacer alguna extracción de un supernumerario incluido sin ningún problema. Avanzamos un poco más. Esta imagen es para recordarnos que más o menos la formación del hueso y la del diente pues pueden recordarnos, son estructuras orgánicas en las que luego hay un aporte mineral. Entonces, sin lugar a dudas, mucha más hidroxiapatita contienen los tejidos duros del diente que el propio hueso. Tenemos mucha hidroxiapatita. Cabría,
y seguro que es así, que cuando se está formando el diente, buena parte de ese bifosfonato que recibe el niño por vía intravenosa va a ir a parar aquí. Y constituirá, en fin, son imágenes, ya veis, tomados. ¿Qué nos dice la experimentación animal? Eso suponemos que debe ocurrir. Ahora vamos a ver, si no podemos nosotros hacer nada, a ver la literatura que nos dice. Pues fijaos, ya en el año 85, estos son todos bifosfonatos simples, todos, luego no se administran habitualmente, pero todos estos bifosfonatos experimentalmente producen alteraciones en el desarrollo de dientes, fundamentalmente de roedores. A medida que nos vamos aproximando a 2015, pues veis que ya vamos incorporando los más potentes y todos tienen una alteración, de tal forma que podemos concluir que efectivamente la aplicación de bifosfonatos durante el periodo de desarrollo dentario en animales produce inhibiciones de la mineralización. Se han descrito, imagínense, el estudio microestructural determina todo este tipo de alteraciones. Muy relevante se está estudiando si realmente las alteraciones se deben a un mecanismo físico-químico puro de unión del bifosfonato al cristal de hidroxiapatita o si pueden interferir con alguna función celular, ameloblastos, etcétera, etcétera, las células encargadas de producir estos tejidos duros. Y ahí veis alguna imagen, esta es la que ha recibido el etidronato, y estamos viendo que la imagen normal, pues veis la diferencia que hay con esas líneas de crecimiento tan llamativas y esta estructura. Estamos tratando, y la licenciada, la graduada Andrea Martín, y lo digo así no con segundas, graduada, porque yo espero que próximamente puedas llevar a cabo un estudio de tesis doctoral. De eso se encargará también el doctor Vera. Está encontrando una serie de alteraciones, ojo, son dientes que están afectados por dentinogénesis imperfecta, algunos de ellos. Entonces debemos deslindar muy bien lo que produce la propia enfermedad, la dentinogénesis imperfecta, de lo que pueda producir además la alteración producida por el bifosfonato. En humanos, fíjense, año 2013, una niña, y además recibía etidronato, y no tiene nada que ver con la osteogénesis, se utilizan también frecuentemente en procesos en que hay calcificaciones de tejidos blandos, como era este caso. Pues fíjense, y parece que sí podía cuadrar. Lo recibió a los 2 años y medio de edad, y si vemos toda la línea de afectación, pues efectivamente parece que la primera parte de los dientes se formó bien. Puede ocurrir que esta hipoplasia de esmalte en dentición permanente esté relacionada con la administración de este fármaco. En adultos se ha hecho un estudio también curioso, pero a veces uno dice, ¿de qué estamos hablando? Porque claro, si hablamos, cogieron dientes que habían sido extraídos próximos a áreas de osteonecrosis y entonces se vieron los cambios en el desarrollo. Pero claro, si ya son adultos, los dientes ya estarán formados. Entonces, cuando hablamos de alteraciones del desarrollo, fíjense, pues hablamos de hipercementosis, calcificaciones, cálculos pulpares. No es una estructura que ya esté en desarrollo, pero es un estudio también muy próximo, 2015, intentando valorar si el bifosfonato puede, de alguna manera, el depósito que seguro que tiene en el diente, puede causar alguna alteración en él. Entonces, pues bueno, me da por decir que los resultados son evidencias muy limitadas, pero aquellos que vemos a estos niños tenemos que mirar con más cuidado. Si nos encontramos ante una dentinogénesis, que sería lo más habitual por afectarse el colágeno, o alteraciones de la mineralización. Este es un niño que ha recibido una gran cantidad de ácido zoledrónico. Pablo, el chaval que se nos marchó a Dubái y vino para allá, pues estos son sus dientes y habrá que empezar a ver si pudiera haber alguna relación entre esas alteraciones del esmalte con la aplicación de los bifosfonatos. Abrimos otro área que acabo de comentaros. Sabemos, todos los aquí presentes, que para que los dientes alcancen la cavidad oral se tiene que crear una vía, un camino eruptivo para que dé lugar a la erupción de estos dientes y se abran paso a través de ese trayecto óseo. Es requisito ineludible. Pues esquemáticamente necesitamos un acúmulo de células osteoclásticas a este nivel y en un momento determinado. Y ahí lo estamos viendo, todo el control que hay a través de las diferentes moléculas que van a estar produciendo el reclutamiento de estas células y produciendo la reabsorción ósea. Y a nivel apical, pues debe haber otro contrario que produzca también el depósito de hueso a este nivel.
todos estos fármacos, si producen una inhibición de la resorción ósea, seguro que tienen que estar implicados en ello. Y de nuevo, fíjense, experimentación animal, año 1989. Ya podíamos haber empezado a hablar de los bifosfonatos a este año, no en el 2003. Y fíjense de nuevo como todos están relacionados con alteraciones eruptivas, es verdad que en animales de experimentación. Todos ellos inhiben y retrasan la erupción dental. Pero además de eso, y a mí me ha llamado también mucho la atención ahora, es que hay una relación entre el proceso eruptivo y la formación del diente. Cuando hay un bloqueo de la erupción, se incrementa la posibilidad de alteraciones del desarrollo. Intento yo darle además más peso porque cuando hablo con los pediatras pues les vengo a decir, ojo, si consideráis que el desarrollo eruptivo de un diente no es lo suficientemente relevante, tener en cuenta que además a partir de ahí podemos tener algunos otros problemas del desarrollo dentario, de tal forma que estamos ligando también no solo el hecho de que haya una inhibición de la erupción, sino la posibilidad de que incrementen alteraciones del desarrollo dental. Pues tomado, veis en experimentación animal, utilizando alendronato, y ahí estamos viendo cómo falta el desarrollo de la zona de incisivos, zona de molares. En humanos lo primero que hay que descartar es que la propia enfermedad, en este caso la osteogénesis, que la conocemos mejor, no sea la causante de algún trastorno eruptivo. Pues estos dos trabajos del año 99 y del 2002 vienen a decirnos que la erupción de los pacientes con osteogénesis sin tratar más o menos pudiera estar dentro del rango de la normalidad. Sin embargo, más recientemente, 2008 y 2014, fijaos, recibiendo, aquí es que no da claramente este artículo el bifosfonato de qué se trata, pero observan un retraso eruptivo de 1,67 y aquí un retraso, en este caso, de un porcentaje. Lo vemos cuando estamos viendo a nuestros niños, además de estos dientes retenidos, observamos, pero vuelvo a lo mismo, tenemos que no hacer lo que sea un hallazgo casual o que yo tenga esa impresión y espero, luego aparecerá su nombre, porque ahora le toca el protagonismo, sí, a la graduada Alvear. Teresa, ahí estás. Pues ella está trabajando sobre el tema y yo espero también que les sirva como motivo de su tesis doctoral para que yo pueda decir en otra ocasión la doctora Alvear. Y observamos, pues eso, retardos eruptivos en estos pacientes con mayor frecuencia de la habitual. En algún caso incluso veis estas situaciones de una niña que vendrá pronto de Galicia. Además de que está habiendo un retraso, fijaos, esto no es nada habitual, está muy próxima a la cortical externa, al cuerpo mandibular. ¿Qué va a pasar con estos dientes? Es una niña y esto es muy habitual, que el cambio se está produciendo ahora, hace un par de años. Se está pasando del pamidronato menos potente al zoledrónico más potente. Esto es una niña de 7 años con una osteogénesis incluso leve. Pues les decía yo a los pediatras, ojo, porque además de que graduéis la cantidad de fármaco que deis, creo que debíamos atender a procesos fisiológicos y entonces además de la densitometría, que es lo que les preocupa, Joaquín, que esté la densitometría, digo, vale, la densitometría, pero es un tipo 1, no es muy severo y está afectado todo esto. ¿Le podéis bajar la dosis o a ver si, pues, y les decía, a lo mejor este es un proceso fisiológico que os puede ayudar desde el punto de vista general en todos, pero muy individual en la regulación terapéutica del fármaco. Abundando en esa relación del desarrollo y la erupción, pues hay trabajos, fijaos, a ese con zoledrónico, donde además de inhibirse la erupción del diente, pues ahí lo veis, induce anomalías dentales en animales también. Aquí otra exactamente igual, a la alteración, en fin, para que además de la importancia del proceso eruptivo, lo relacionemos también de manera muy importante con el proceso de desarrollo de los dientes. Y nada más, pues traía un poco este esquema, pues en fin, un paradigma, la osteopetrosis, donde hay una disfunción de osteoclastos. Estaba pensando, bueno, aquí hay una disfunción.
Para mí, los bifosfonatos producen una disfunción farmacológica de los osteoclastos. Luego, a lo mejor podemos tener un efecto, fijaos, en la osteopetrosis hay ausencia de formación. Nunca creo que vayamos a dar unas dosis tan elevadas, pero ojo, si se dan muchas potentes, unos fármacos muy potentes, esa niña que veíamos antes, a lo mejor hay un bloqueo del desarrollo radicular de ella. Y nada más, algunas imágenes que abulgan, ahí veis, zoledrónico, hipercementosis, anquilosis, etc. Entonces, pensemos erupción y además puede ocurrir algo más asociado a esa. De hecho, no lo digo yo, la inhibición de la resorción ósea impacta irreversiblemente en la histogénesis de los tejidos dentales y periodontales. Por nuestra parte, esto es lo que sí me apunto, evaluación. Cabría, acabamos de ver, se van a depositar seguro en la hidroxiapatita. Podrían llegar a producir un daño en el diente. Claro, el diente, mientras no ocurra nada para que se reabsorba, pues posiblemente no tenga mayor trascendencia. Pero ya se ha estudiado recientemente, año 2013, y efectivamente la aplicación de ácido zoledrónico pues retira esa cubierta que vemos en el control, esto sobre unas células como odontoblastos similares, y produce alteraciones en ellos. Es verdad que podemos decir los dientes, pues no lo sé, si cuando tienen un proceso de caries pudiera haber alguna liberación del fármaco que esté actuando con un efecto citotóxico sobre el complejo dentino pulpar. ¿Qué pasa con el desarrollo dental? Pues se forman mal. Ahora estoy particularizando para los niños con osteogénesis. Ahí veis, se forman a veces esos dos corticales que da miedo. Dice uno, uy, si muevo este diente me quedo con la corona en la mano. Entonces hay un desarrollo, no en todos igual, pero podemos considerar un desarrollo alterado. Y se desarrollan bien, pues la graduada pasapera también, Helen. Espero que tire del carro también el doctor Feijóo, que lo he visto por acá, para que la hagamos doctora en breve plazo. Está estudiando exactamente si el desarrollo de estos dientes, que está alterado, sigue de todas formas un momento cronológico adecuado. 2017, antes de ayer, se publicaba este trabajo en el cual decía que el desarrollo dental en niños solo con osteogénesis incluso estaba acelerado. Ocurría que el tratamiento lo retrasa. Tenían un grupo más histórico, otro menos, año 2017. Veremos nuestros resultados. Es verdad que en nuestro caso todos los niños están en tratamiento. Entonces, directamente el estudio que está haciendo en este momento Helen, pues tiene que ver más con niños todos en tratamiento. Una parte muy interesante también, acabo de mencionaros ahora, la unión, la interfase hueso-diente. Se va formando, ahí veis un estadio de campana, pues justo en esta zona tiene que haber una zona entre el hueso y el diente que no puede mineralizarse. Y no se mineraliza porque hay un gran aflujo de osteoclastos que actúan sobre esa zona para que no se llegue a calcificar. ¿Qué ocurre? Se ha estudiado, si aumentamos el número de osteoclastos, hasta se desarrollan dientes más voluminosos, porque esa interfase permite que volumétricamente se expanda el diente. ¿Qué ocurre al contrario? Si se inhiben, pues podría tener que ver con la anquilosis. Estos son tinciones de osteoclastos justo en la zona esta de interfase hueso-diente. Ahí lo estamos viendo. Pero no os voy a contar, vengo a contaros verdades, no lo vemos tan frecuentemente. Cuando vemos este caso, lo primero que empezamos a pensar, uy, ¿y la lengua? ¿No será que se introduzca ahí? Le colocamos una pantalla para intentar, pero afortunadamente de esta niña teníamos registros anteriores. La ha visto esta misma tarde el doctor Garcilaso, que ahora le comentaré también, la acaba de ver esta tarde, y esta niña la hemos visto al menos así. Y sin embargo ha ido desarrollando este proceso de anquilosis que no sabemos si pudiera estar relacionado con la administración de bifosfonatos. Estudio relativamente reciente habla de una infraoclusión en dientes primarios. La experiencia nuestra, y están aquí nuestras alumnas también para ello, no, por lo menos de visu no tenemos una sensación de que haya un gran componente de anquilosis en los dientes que vemos. Avanzamos algo más, desarrollo craneofacial. Los niños mejoran, está claro. Es un fármaco que ha hecho que ese niño que no deambulaba ahora mismo ya esté andando y caminando. Y de hecho, si vierais la imagen a veces de pacientes adultos sin tratamiento, extremidades deformes totalmente, muy acortadas y en sillas de ruedas. Entonces mejora. Luego no puede haber o no debería haber una gran alteración. Pero fijaos,
año 2014, se habla. Es verdad que aunque aquí pone pacientes pediátricos, es un estudio experimental. Y en ese estudio administran ácido zoledrónico en 2 dosis, ven incrementando la dosis y efectivamente altas dosis pues ven que este era el control, altera el desarrollo craneofacial. Yo creo que sin embargo, en fin, es mucho más complejo todo el desarrollo y por los que vemos el crecimiento de los niños, pues seguramente sea más difícil de poner de relieve. ¿Qué ocurre en humanos? Hay estudios que valoran, estos niños crecen mal, su desarrollo craneofacial está alterado. Hay una hipoplasia maxilar, un desarrollo hacia adelante de la mandíbula, etcétera, etcétera, y hay un grado con la severidad. Cuanto más severamente están afectados por la osteogénesis, más afectación tienen del desarrollo craneofacial. Pero esto, digamos, de la propia enfermedad. No está muy estudiado, muy poco, el hecho de que se aplique un fármaco y pueda alterar el desarrollo. Fijaos que aquí es más bien pues, el córtex mandibular, entonces sí están confirmados más los efectos en huesos largos, pero no hay estudios sólidos de colectivo tratado durante tiempo y realmente el estudio craneofacial. También tenemos alguna experiencia. También la graduada Alonso Esther, pues también lo dejó. Es un estudio que empezamos a hacer sobre niños que estamos haciendo en tratamiento de ortodoncia y entonces estudiamos en ellos el desarrollo craneofacial. Y aquí también otra graduada, la graduada Mercedes Galán, que también la veo por acá y que espero que se haga pronto doctora. Está estudiando esos otros cambios que ocurren en la mandíbula. Hay unos análisis que llaman fractal, en fin, se va viendo, se van sustrayendo componentes para hacer el estudio de estas mandíbulas y aquí ya vais viendo algo, que ahora voy a hacer más énfasis, veis estas corticales que no son normales en los niños y que son espesamientos del hueso, pues que van a traer más problemas seguramente. Y pasamos al movimiento dental. Equivalente el movimiento a la erupción dental. De nuevo necesitamos los osteoclastos. Los ortodoncistas debían pagarle una deuda que le deben a los osteoclastos toda su vida. Y no lo sé si habrá una asociación osteoclástica, pues Mario, tienes que colaborar a ella. Porque, en fin, el éxito de vuestro tratamiento depende de estas celulitas que van a permitir el movimiento dental. De tal forma que cuando aplicáis una fuerza hacia el lado de la tensión se produce un depósito y en el lado de la compresión necesitamos estas células que reabsorban el hueso. Claro, cabría esperar. Y, ojo, porque podía haber sido, digamos, la entrada triunfal de estos fármacos en la esfera oral. Inicialmente se estudió desde el punto de vista de la experimentación oral para un problema que los ortodoncistas se encuentran con relativa frecuencia y es el que tiene que ver con el anclaje y la recidiva. Se trataba de buscar una solución farmacológica para tener más anclaje y tener menos recidiva. Y efectivamente, todos estos estudios encuentran que hay menos, que el diente está más anclado donde se ha administrado el bifosfonato, bien sea local o sistémicamente. Esta estrellita me recuerda que hay un compañero nuestro, que es el doctor Iglesias, Alejandro, que en el año 2010 llevó a cabo una revisión sistemática de los estudios estos experimentales, llegando más o menos a estas conclusiones. De tal forma que el ortodoncista, buscando solución a estos problemas, la encontró. Se confirma la hipótesis. Seguro que ahora estáis pensando, ¿y por qué no se utilizan? Pues no lo sé, seguramente el hecho de que haga falta una aguja para administrarlo localmente, seguro que a lo mejor la aparición de los microimplantes pues evitó que un especialista que no le gusta utilizar jeringas y hacer sangre y pues seguramente por eso no se utilizó. Ahí veis, tomado algunas imágenes, donde se aplica el bifosfonato hay menos movimiento. Entonces aquí veis cómo se separa, donde se ha administrado un control placebo y ahí veis también la separación, pero donde se ha administrado el bifosfonato hay menos movimiento. Y pasamos a los humanos. Primer caso humano donde hay problemas con el uso de bifosfonatos. Hace muchos años, lo estaba comentando con el doctor Bratos, hablé la primera vez que yo creo que por lo menos a mí me consta que se hablaba en la Expo Orto de hace 7 u 8 años.
Y ya comentaba yo algo, digo, esto debe dar problemas, vamos a mirar qué hacen los ortodoncistas. Ahí tenéis. Lo que pasa es que, claro, vienen algo de preguntas que pasa casi desapercibido. Pues es una mujer, como estáis viendo, de 53 años, con un cáncer, con metástasis, se hace un tratamiento de ortodoncia y se encuentra con que se le va deteniendo. Llaman al laboratorio y dicen, anda, a ver si ahora, además de los problemas de osteonecrosis, sumamos más problemas de movimientos de los dientes. Y nada más, para no aburriros, recojo la casuística. Casuística muy curiosa, sigue siendo a día de hoy muy curiosa para mí. Pues osteoporosis, fijaos las edades, 68, 70, 76, y ahí estáis viendo, y estamos hablando de 2013, estos fueron los dos primeros, con alendronato, ya en este caso son dos casos distintos, he puesto mal los de osteoporosis, tal. Curiosamente, esta revisión no recoge el que a mi juicio fue el primer caso, que es ese del año 2005. Fundamentalmente lo que reciben son alendronato y bandronato porque son personas con osteoporosis, mucho por eso mujeres. Hay un grupo numeroso, al final habéis visto de 20, un colectivo de 20 mujeres. Entonces, ¿qué problemas encontraban? Detención de movimiento, dificultad y sobre todo eso, el paralelismo radicular era muy complicado. Tiempo prolongado y entonces, pues en vez de llegar al objetivo 10, pues me quedo en el 7. Objetivos incompletos. Curiosamente, pues además, pues van buscando y radiográficamente que está con ese hueso, pues encuentran áreas radiopacas, líneas, incremento. ¿Y los niños? ¿Es que no se tratan niños de ortodoncia? ¿La ortodoncia es de adultos de 70 años y de personas mayores con osteoporosis? Los niños con osteogénesis imperfecta tienen muy frecuentemente maloclusiones como estas, clase 3. Podíamos ponerles 40 imágenes como estas y nos quedaríamos cortos. Todos son imágenes, todos con alteraciones normalmente de clase 3. Gracias, doctor Garcilaso, por meterte también en este cajón para colaborar. Mario, muchas gracias. Se atrevió, se está atreviendo y bueno, el mundo dicen que es de los osaos. Esta fue una de las primeras niñas en las que colocó los braques para intentar ir alineando. Pues ojo, pues como en todo, voy a contar algunas cosas muy tal y luego los problemas muy someramente. Este es un caso que veis. Pues un aplauso para Mario, ahí veis que está completamente embutido el premolar y al final ha conseguido. Digo, mira, eres un maestro porque ahí está el diente, lo estaba viendo esta misma tarde. Es de un paciente de los que estaba viendo ahora. Pero también está empezando a haber problemas. Muchos de los niños que empezó el tratamiento, por ejemplo empezó con pamidronato y ahora está con ácido zoledrónico y se le empiezan a complicar a veces las cosas. Fijaos la imagen, y aquí pongo el nombre de otro compañero que también lo hemos implicado, el doctor Martínez. Él está más con nosotros en los adultos, pero nos ayudó, por ejemplo, a desimpactar. Luego el doctor Garcilaso realizó el resto, pero estos molares, los segundos molares, estaban así. Fijaos, fíjense, este área esclerótica que tienen aquí estos dientes. A mí me da miedo, digo, Mario, ¿esto cómo va? No lo puedo mover, no lo sé. ¿Qué ocurre? Que no hay apenas nada publicado. Es verdad que eso nos queda a nosotros dos por sacarlo adelante, Mario. A ver si somos capaces. Ahí veis más el detalle. ¿Veis? Este es el niño tratado anteriormente, que sin embargo está mejor, el que recibió algo más de zoledrónico. Ahora nos daría miedo, pero no ha acabado mal. Sí tiene un montón de caries, como estáis viendo. No sé lo que comería en Dubái, que cuando vino estaba el pobre hombre fatal. Ahí veis la zona esclerótica que se produce por la administración y por la falta de remodelado en estos pacientes. Os decía que había uno que nos llamaría a todos la atención, un niño con osteogénesis tipo 6 que no respondía a los bifosfonatos, no sabían qué darle. Del año 2013, Sendler, que es un alemán que tiene la enfermedad de osteogénesis imperfecta, es endocrinólogo, administró el anticuerpo monoclonal denosumab. Este niño está hinchado de denosumab. Fijaos, se pega un diente con otro. Aquí yo creo que incluso si hacemos alguna extracción, digo, ojo que no tengamos algún cuadro de osteonecrosis en niños, porque este hueso da una imagen tan esclerótica que posiblemente, no lo sé, el remodelado, la cicatrización de este hueso, cómo se va a producir. Nada más, esto estaba tomado, fijaos, todavía hablando de la osteoporosis, ojo, pues que hay que tener cuidado, que esto lo he tomado porque en niños no había nada, digo, voy a extrapolar de los adultos, ojo con esas esclerosis peridentarias,
con ese ligamento periodontal a veces agrandado en algún momento y, en fin, con excesivo espacio a ese ligamento periodontal. Y acabo ya y con eso no les aburro más, pues creo que, lo acabamos de ver, los bifosfonatos actúan de manera muy selectiva sobre unos tejidos y células, entonces interfieren con los procesos fisiológicos en los que estén implicados. Pongan la cabeza, no ha hablado nada. Alguien estará pensando que a lo mejor son buenos para los problemas periodontales. Seguro que sí, porque, en fin, en la boca habrá. Potencialmente, en relación con la dosis y potencia, estos procesos se pueden ver severamente afectados y los que afectan, pues comento, me resulta complicado. Hoy estaba hablando con los padres, digo, ojo, porque si el foro que hablo es de padres, no les puedo decir que este fármaco les va a producir un problema porque dirán, doctor, dígaselo a los pediatras que nos lo mandan para tal, pero por ahí queremos. Sí parece que cuando observamos diremos, vamos a ver tantas alteraciones en el desarrollo de los dientes, pues no. Yo creo que más se afectan la erupción sí, el movimiento dental también. Parecería que es más sensible estos dos procesos fisiológicos más que el desarrollo dental. No está estudiado, quedan cosas. Por ejemplo, si alguien se rompen, espero que lo podamos hacer, para ver si estos dientes tratados ya son dientes que una de las características, recordar la dentinogénesis, pues muchas veces los dientes se van desgastando, incluso se astilla el esmalte. No sé si la incorporación a la hidroxiapatita del bifosfonato incorpora. En el hueso produce una dureza, pero de aquella manera. Se rompe el trabeculado normal, entonces hay veces que el cirujano me dice, Joaquín, tienes razón, es un hueso que aparentemente es más duro, pero ¿qué os diría? Como esa piedra que cuando haces el crack se rompe fácilmente porque deja de tener esa estructura elástica que le proporciona también el trabeculado óseo. Y nada más, pues espero que estamos ante un amanecer, querría yo verlo. Seguro que algunos de los jóvenes que estáis aquí tendréis que responder a las muchas preguntas que se nos puede ocurrir y en las que seguro que están implicados estos fármacos que, como veis, nos han apasionado durante un tiempo. Muchas gracias. 10:05. Bien. No sé si es costumbre alguna pregunta, cuestión. Sí, pues si lo es. Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, unos actúan más a través del complejo del RAN, el ligando RAN y osteoprotegerina, y el otro es diferente. Entonces, no sabría ahora mismo precisarte, pero no tienen el mismo mecanismo de acción. De hecho, por eso comentaba, actúan en otro punto distinto. Y, sinceramente, ahora mismo no sabría precisarte. Sé que están tratando, por ejemplo, de los niños que vemos y ahora, de hecho, hay un estudio que está empezando un ensayo clínico para el uso en niños a nivel mundial, del denosumab, y el laboratorio está trabajando en ello, pero hay alteraciones en el desarrollo de los dientes, pero el mecanismo es diferente al que estábamos comentando de los bifosfonatos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, darle las gracias al profesor de Nova por la magnífica exposición y sobre todo por la ilusión de compartir la investigación con todos sus alumnos y el personal que tiene la cátedra, que me parece fantástico porque en la juventud está la fuerza y el progreso, así que animaros porque es interesantísimo todo este campo. Y bueno, pues en nombre de la Comisión Científica queremos hacerte un pequeño obsequio. Muchas gracias, Manuel. Y darte las gracias por tu magnífica labor en odontopediatría. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Ahí lo guardo aquí, sí. Gracias. Es precioso, ¿eh? Bueno. Lo que sí he cumplido creo yo es el tiempo que no me he alargado demasiado, porque iba así. Un tema de estos para no